En sesión especial celebrada la tarde del miércoles 16 de mayo y junto al ministro de Salud, la Cámara analizó la situación de los hospitales públicos de Osorno, San Felipe y Huasco, donde la totalidad de sus médicos obstetras se declararon como objetores de conciencia ante la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, especialmente respecto de la causal de violación. Esta sesión tiene por objeto analizar la inédita situación surgida en 3 recintos hospitalarios públicos del país, en las comunas de Osorno, San Felipe y Huasco, donde la totalidad de sus médicos obstetras se han declarado como objetores de conciencia ante la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, especialmente respecto de la causa de violación. Ha sido invitado el ministro de Salud. No estaba confirmado, hasta ahora no hemos tenido. ¿Pueden preguntar a la secretaria? ¿Esperamos? Yo solicito, Presidenta, que esperemos la información oficial de parte del señor ministro para poder intervenir, porque no tiene mucho sentido mi intervención sin la presencia del señor ministro. Suspendamos por 5 minutos hasta saber si el ministro, porque nos dicen que está para saber tener la información correcta. Suspendemos por 5 minutos. Reanudamos la sesión. Reanudamos la sesión. En el tiempo previo intervendrá el diputado Fidel Espinosa. Le ofrezco la palabra, le solicito a los diputados y diputadas guardar silencio. Diputado Espinosa, tiene la palabra. Señora Presidenta, hace un par de semanas, primero quiero agradecer la presencia del señor ministro. Sabemos que ha querido participar de esta sesión. Nosotros lo valoramos en el sentido de buscar solución a una problemática que hoy día nos afecta, por cuanto, como todos sabemos, hace un par de semanas fuimos testigos, señora Presidenta, de la interpelación en la cual estuvo presente el ministro. Es cierto, hubiéramos querido respuestas mucho más concretas, pero el objetivo de esta sesión no busca ni tiene ánimo de ningún tipo para polemizar con el ministro, sino de buscar soluciones en conjunto con el ministro al problema que tenemos en algunos hospitales públicos del país. Lo que hoy es concreto es que el gobierno actual del presidente Piñera cambió el protocolo de objeción, disminuyendo los requisitos a las instituciones privadas. La medida anunciada por el ministro Santelices fue ratificada con su publicación en el Diario Oficial. Y tras estos cambios, el protocolo ahora permitía que las instituciones, Presidenta, privadas que se declaren objetoras pudieran mantener sus convenios con el Estado y seguir recibiendo financiamiento público, o sea, la ley del embudo. Pero como era previsible, tras este nuevo cercenamiento a una ya acotada ley que además, gracias al Tribunal Constitucional, creó la inédita figura jurídica de la objeción de conciencia para instituciones, solo faltaba saber cuántos médicos del sistema público de salud se declararían objetores. Porque en el caso de los privados, incluso en aquellos que no tenían problema en recibir recursos de todos los chilenos, era esperable que rechazarían la implementación de esta política pública nacional. Así las cosas, el Ministerio de Salud realizó un catastro. Y voy a ser bastante sintético en esto, pero el catastro determinó que de los 971 médicos obstetras, 306 se declararon objetores de conciencia, lo que representa un 31% del total. Como si esas cifras, señora Presidenta, fueran poco y resolvieran el problema, Chile se enteró con sorpresa el pasado 13 de abril que la totalidad de los 16 médicos obstetras que trabajan en el Servicio de Salud de la provincia de Osorno, que me honro representar a esta Cámara de Diputados, se declararon objetores de conciencia en el marco de la ley de aborto terapéutico y determinaron rechazar el practicar aborto en caso de violación. Solo un obstetra objetó la primera causal, 5 la segunda y 16 la última. Es decir, el 100% de los especialistas de dicha área rechaza el aborto en caso de un ataque sexual. Lamentablemente, la misma postura de lo que pasó en Osorno ocurrió en el Hospital Provincial de Huasco, en Atacama,
Los 4 profesionales del recinto de salud se acogieron a la objeción de conciencia, lo que quiere decir que si una mujer necesita hacer uso de la ley en Vallenar, tendría que ser trasladada hasta el Hospital Regional de Copiapó a 147 kilómetros de distancia. Otros 2 casos son los hospitales de Puerto Natales y San Fernando con las mismas características y las mismas condiciones. Ante esta cruda realidad, el ministro de Salud sostuvo que todos los centros hospitalarios que tengan convenio con el Estado y que estén acogidos a la objeción de conciencia tendrían que dar una solución a las pacientes que requieran de esta atención. La subsecretaria de Redes Asistenciales, la señora Gloria Burgos, dijo que los flujos de resolución, le pido, ministro, por favor, si me puede escuchar, que los flujos de resolución, dijo la señora Gloria Burgos, para los casos donde todos los médicos son objetores, ya están establecidos. Y por lo tanto, la institución que recibe a la paciente que requiera una interrupción voluntaria en embarazo tiene que proveerle esa prestación porque está garantizada por ley. El problema, señor presidente, señor ministro, por su intermedio, presidenta, el problema para el caso de Osorno es que desde el hospital público no era posible derivar a la paciente al sector privado, porque la clínica alemana de Osorno también podría haber sido objetora. De hecho, lo es. Es decir, la única alternativa, al igual que en Atacama, que tienen nuestras mujeres violentadas sexualmente, Osorno tiene los más altos índices de abuso sexual. La única alternativa para estas mujeres es llevarlas a Puerto Montt a 107 kilómetros de distancia. Pareciera ser, señor ministro, por su intermedio, presidenta, que algunos olvidan que el objetivo de la ley era despenalizar la realización de abortos en 3 causales para evitar abortos clandestinos, para salvar la vida de muchas mujeres y evitar que inescrupulosos, con y sin título, realizaran este tipo de procedimientos. Esta ley se hizo para que las mujeres chilenas tuvieran, aunque fuera parcialmente, un derecho que en el resto del mundo las mujeres tienen desde hace mucho tiempo. Esta ley no se hizo para establecer objeciones para los médicos, ni menos para objeciones del propio Ministerio de Salud. Por lo tanto, este ministerio no debe conformarse con hablar de derivaciones o de pago de servicios en establecimientos privados, como es su costumbre. El ministro y el ministerio deben hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que se cumpla la ley, ni más ni menos. Pero en medio de estas cifras, señor ministro, en medio de estas cifras de objeción, lo que más molesta e indigna son declaraciones como la de su subdirector médico del Servicio de Salud Osorno, el señor Jorge Castilla, además concejal de Osorno y supuestamente representante también de las mujeres osorninas, quien sostuvo que lo importante es comprobar, entre comillas, dice, es comprobar la concordancia, miren la gravedad de lo que dice, entre el relato y el periodo de gestación de la mujer que acusa el ultraje. Si concuerda, por el momento debe ser derivada hasta el hospital de Puerto Montt. Es decir, señor ministro, su subdirector médico de Osorno, el Servicio de Salud, lo que está diciendo, y tiene la arrogancia para hacerlo, lo que está diciendo es que primero hay que verificar si es creíble o no la versión de la violación, ministro. O sea, teníamos ley y un mal protocolo y además había que aceptar que algunos médicos objetores se atribuyan, como este doctor Castilla, funciones más propias de la policía y de los tribunales. Lo más terrible, señor ministro, con esta actitud cuestionadora de parte de los facultativos, se da en una provincia que concentra, según las cifras del Ministerio Público, cerca de 1/3 de las denuncias por violaciones. Aquí están mis colegas parlamentarios de Osorno, por abuso sexual y violación. En abril de este año, de 244 causas de violación en mi región, 52 están radicadas en Osorno. O sea, a la vejación sufrida a manos de los violadores, ahora las mujeres de Osorno, víctimas de estos delitos, tendrían que sumar la actitud poco comprometida de aquellos que algún día hicieron el juramento hipocrático. Y como si fuera poco todo esto, en el reportaje titulado La ciudad de los objetores, de la revista Que Pasa, frente a todas las críticas públicas que han recibido los facultativos de Osorno, señor ministro, no sé si usted leyó ese reportaje, el gineco-obstetra Mario Gajardo, jefe del equipo de profesionales objetores, ante la consulta de cómo ha sido lidiar con estos cuestionamientos, responde entre comillas lo siguiente: nosotros hicimos oídos sordos porque no nos afecta en nada. O sea, somos objetores y nos da lo mismo lo que opinen las víctimas, las mujeres y la sociedad. Eso lo dice. En esta entrevista el mismo profesional agrega como argumento para validar la objeción en contra de la tercera causal y para considerar innecesaria la contratación de profesionales no objetores que si una paciente se hace el procedimiento en el hospital va a pasar por pabellón con gente conocida y probablemente habrá gente que se va a enterar de algo que es sumamente privado. Aquí, en cambio, nadie se va a enterar porque la paciente la mandamos a Puerto Montt. Se trató, volvió y listo. Nadie supo. Nadie de nosotros sabe quién fue. No tenemos nombre, lo desconocemos. Eso lo dicen sus médicos, señor ministro.
Ante este escenario de brutal falta de empatía de parte de los profesionales y de la falta de solución por parte de las autoridades, es un ejercicio casi natural preguntarse: ¿y cómo llegamos a este punto en que, tras años de resistencia a legislar sobre el aborto, siendo uno de los pocos países en el mundo en esa situación, ahora vemos cómo se echa mano a argucias administrativas y mayorías circunstanciales en el Tribunal Constitucional para frenar, trabar y desnaturalizar la aplicación de la ley que despenaliza el aborto en 3 causales? Y de inmediato se nos viene a la memoria la respuesta que ya casi sabemos de memoria. En julio del 88, el almirante Merino, convertido en parte del Poder Legislativo de facto, presentó una moción que modificó el Código Sanitario a solo meses de dejar ese gobierno, echando por tierra todos los avances que se habían dado en esta materia en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en donde se aprobó un nuevo Código Sanitario que mantuvo la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. O por su parte, cuando el propio presidente Allende en su mensaje del 71 decía que la necesidad de avanzar a la eventual legalización de esta interrupción del embarazo en términos más inmediatos, una ampliación de los criterios para permitir el aborto terapéutico en caso del fracaso de los métodos anticonceptivos. Señor presidente, señora presidenta, estimado ministro, lo que al parecer el Ministerio, los médicos objetores, incluso parte del Tribunal Constitucional han olvidado, es que el derecho a la salud es, valga la redundancia, un derecho que debe ser garantizado a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Este derecho se encuentra consagrado dentro del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que supone la obligación de los Estados a desarrollar progresivamente los derechos consagrados en la Carta de la OEA. Además, el derecho a la salud, usted lo debe saber mejor que nadie, ministro, se encuentra protegido en el artículo 10 del protocolo adicional de la Convención, que consagra la salud como un bien público que el Estado debe reconocer, proteger y garantizar. Este reconocimiento del derecho a la salud está contenido en varios instrumentos legales internacionales. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la salud como un nivel de vida adecuada que asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Así, señor ministro, el respeto al derecho a la salud exige que los Estados se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud. Así, cuando un profesional de la salud ejerce el derecho a la objeción de conciencia, pese a que cuenta con la legítima libertad de hacerlo, el ejercicio del mismo debe ser cuidadosamente limitado, ya que puede terminar sirviendo como barrera para acceder a los servicios de salud reproductiva, como pareciera ser en este caso. Señor ministro, me quedan pocos minutos, pero me quisiera señalar que la bancada del Partido Socialista y gran parte de los parlamentarios de la nueva mayoría hemos actuado en concordancia con lo que creemos, proteger obviamente los derechos de las mujeres del país. Y por eso recurrimos en su momento a la Contraloría para decir de que había una equivocación en las modificaciones al protocolo. Y la Contraloría ha sido clara. El pasado 9 de mayo conocimos el texto del organismo, en que en 7 páginas responde las dudas y hace claridad sobre lo que se podía hacer o no hacer en esta materia. Nosotros no queremos polemizar con usted en esta sesión. Queremos que usted nos dé luces de que va a haber una fórmula de parte del gobierno para solucionar este impasse. No pueden haber mujeres que, como en Osorno, en Atacama, en otros lados, queden desprovistas de atención en salud. Eso no puede ser porque es discriminatorio. Eso que dicen sus médicos de que mientras menos lo vean es mejor, es un atentado justamente a los derechos de la mujer. Y por eso queremos que esta sesión sea una oportunidad, no para polemizar con el ministro, sino que una oportunidad para las mujeres del país sientan que tenemos un ministro que se retracta de su equivocación inicial y busca mecanismos para solucionar el problema, para que en cada hospital de Chile se garantice en que haya el 100% de los médicos objetores, ese hospital y ese servicio de salud respectivo va a garantizar de que esa mujer va a estar protegida, de que va a haber un médico siquiera que la va a atender y que no va a ser derivada a otra ciudad para que no la vean en ese hospital porque va a ser mejor, como lo dicen sus médicos. Queremos que el ministro condene las atrocidades dichas por su subdirector médico de Osorno, que han sido brutales, que avergüenzan a una institución tan prestigiosa como el Ministerio de Salud. Señor presidente, quiero terminar mis palabras diciendo que este Congreso tiene la responsabilidad de legislar y así lo ha hecho representando a la mayoría de la población, respetando el derecho a disentir de la minoría. Sin embargo, no parece justo ni correcto que la voluntad mayoritaria expresada en este caso en la aprobación de la ley de aborto en 3 causales siga tratando de violentarse por la vía administrativa o por mayorías circunstanciales en el Tribunal Constitucional. Y sobre todo, señor ministro, es profundamente injusto que se siga poniendo objeciones a las conciencias de las mujeres. He dicho.
Gracias, diputado. A continuación... Presidenta, solicito que los minutos restantes me los pidió el diputado Víctor Torres para que lo agregue a su intervención. ¿A la que le va a tocar? Diputado. ¿Sí? No, pero va a sumar a los dos. ¿Quedan 10 minutos? ¿Cuánto le quedan? Una consulta, Presidenta. Voy a usar lo que quede. Si me paso un poco, puede ser a cuenta de mi bancada. Ah, sí, está inscrito en su bancada también. Ya. Inscrito en la bancada. Ok. Muchas gracias, Presidenta. Me mira atónita, Presidenta. No, ¿Sí? es que no tengo los lentes puestos. Ah, ok. Gracias. Saludar por su intermedio al señor ministro. En los breves minutos que me queda y agradecer obviamente al diputado Fidel Espinosa que lo haya cedido, establecer algunos puntos de criterio que me parece relevante poder considerar en esta discusión. Primero, establecer que la conciencia se funda básicamente en las personas, no así en las instituciones, y fue por esa misma razón que estableciendo la objeción de conciencia como una cuestión excepcional ante el cumplimiento de lo que establece la ley, cuál es el acceso a la prestación de la interrupción del embarazo en 3 causales, esta se funda básicamente en ese derecho y, según lo que estableció el legislador, saliendo la ley del Congreso Nacional, es que esta tan solo debía ser personal. Dicho esto, sabemos claramente que quien establece en una acción, a mi juicio, contraria a lo que la norma le entrega como competencia, es el Tribunal Constitucional, quien hace extensiva esa interpretación y termina otorgando la posibilidad de una objeción de conciencia institucional. No obstante eso, hoy estamos convocados para poder resolver una situación que no se funda básicamente en lo que ha ocurrido con la objeción de conciencia institucional, sino más bien en aquellos hospitales públicos donde el 100% de los profesionales han accedido a ser objetores de conciencia. Frente a esto, yo quiero recalcar lo que ha dicho el Contralor en su fallo, que si bien es cierto se pronuncia respecto del protocolo, dice o da elementos que son importantes para el juicio respecto de esta materia. Primero, que el Estado, a través del Ministerio de Salud, está obligado a poder garantizar el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la primera obligación que tiene el Ministerio de Salud hoy día, legal, es que la ley se cumpla en todo el territorio nacional y, por cierto, en todos los hospitales públicos del país. Dicho esto, y siendo un defensor de la objeción de conciencia personal, es que entonces el Ministerio está obligado a resolver la situación que se da en estos 3 hospitales o eventualmente en aquellos hospitales que pudieran sumarse respecto de objeción de conciencia personal en un 100%. Y aquí es relevante que nosotros podamos confirmar lo que decía recién, objeción de conciencia es de carácter excepcional. Y lo recuerda el señor Contralor, y lo dice textualmente. Siendo así, la regulación de la objeción de conciencia debe respetar, en todo caso, dicha excepcionalidad, de manera que, salvo que el legislador disponga expresamente lo contrario, la autoridad administrativa no puede dispensar el cumplimiento de requisitos, condiciones o establecer presunciones o cualquier elemento que signifique alterar este carácter de excepción. Tal carácter se confirma del tenor del inciso 3 del citado artículo 119 ter, está expresamente establecido en la ley, el cual contempla una contraexcepción a la objeción de conciencia, señalando que quien la haya manifestado no podrá excusarse a la realización de la interrupción del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención, lo dice la ley, en el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal del número 1 del inciso 1 del artículo 119 del Código Sanitario. Por lo tanto, hoy día la obligación legal que tiene el Ministerio de Salud es hacer cumplir precisamente lo que establece la ley, que más allá del respeto a esta cuestión excepcional, que es la objeción de conciencia, es el acceso que deben tener las mujeres a las prestaciones y que en toda la red de salud pública entonces deba ser garantizado. Y lo que esperamos es que lo antes posible este Ministerio resuelva esta situación, si no vamos a estar frente a un incumplimiento flagrante de lo que la ley establece y obliga a la autoridad aquí presente. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Antes de continuar con las palabras, se ha solicitado que pueda ingresar a la sala la asesora del Ministro de Salud, Daniela Vargas. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Que ingrese.
Nos ha pedido el diputado Andrés Lonton que saludemos al tercero medio del Instituto Adolfo Cifuentes de San Felipe. Bienvenidos y bienvenidas a este congreso en esta tarde. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la diputada Carolina Marzán. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio me dirijo al ministro, a quien saludo, y para comentar que se ha dicho que el aborto no es un tema de derechos, que no es una posibilidad que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo, y algunos se han encargado de contrastar este derecho tan importante con cuestiones morales sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. La decisión de abortar no es fácil, implica un involucramiento emocional y físico que como mujeres asumimos. Implica un reproche social que busca criminalizar una conducta que es lícita, una conducta que es el ejercicio de un derecho en las tres causales que todos conocemos. Resulta vergonzoso, por ejemplo, que en el hospital de Quilpué, que es un hospital del distrito que yo represento, se hayan negado a practicar una interrupción de embarazo por la segunda causal, al haber objetado y no brindar la prestación con un médico no objetor. Resulta alarmante que en San Felipe, en el hospital de San Camilo, también de mi distrito, Quinta Cordillera, casi la totalidad de sus médicos sean objetores de conciencia. Pues el mensaje que nos mandan es: mujer, aquí no. Mujer, aquí tú no tienes ese derecho. Aquí no puedes decidir. Debemos ser capaces de concientizar que la interrupción del embarazo se debe garantizar, no criminalizar. En otros países se ha optado por contratar médicos no objetores, pues se requieren médicos con compromiso, sin la preconcepción de que interrumpir el embarazo en estas tres causales es una conducta criminal. No queremos, en definitiva, como mujeres, que se nos intente denigrar en el ejercicio de un derecho de estas tres causales establecidas por la ley. Hago un llamado a que se cumpla esta ley, que haya cada vez menos médicos objetores y más médicos precursores, más mujeres libres y no presas del martirio y el drama que conlleva la criminalización de la interrupción del embarazo por una de estas tres causas que ya son profundamente dramáticas. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marzán. Continuando con el debate, le damos la palabra al diputado de la UDI, don Ramón Barros. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Algún problema o no? Disculpe, diputado Barros, le vamos a pedir a las tribunas. Obviamente pueden aplaudir cuando están de acuerdo con las intervenciones de los colegas, pero pedimos mucho respeto cuando están haciendo uso de la palabra desde sus escaños. Diputado Barros, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Dice la citación a esta sesión: analizar la inédita situación surgida en 3 recintos hospitalarios. ¿Qué podría tener de inédito que personas a quienes la ley les consagra el derecho a ser objetores de conciencia puedan hacer lo que la ley indica? ¿Qué podría tener de inédito? Por lo tanto, lo que aprobó esta Cámara de Diputados y el Parlamento chileno, que es ley y que se cumple, y que de alguna manera referente al tema de la objeción de conciencia fue modificado por el Tribunal Constitucional, el mismo Tribunal Constitucional que hoy día el titular de la tercera, la democracia cristiana, invoca para otras cosas. Un Tribunal Constitucional que parece que cuando les conviene recurren a él, pero cuando no les conviene le dan duro. Esas son las incongruencias que la gente no entiende muchas veces. Ahora, el diputado Fidel Espinosa, por su intermedio, le pide al ministro, antes que el ministro pueda siquiera emitir una sola palabra, que condene, que se retracte, que sancione
con un nivel de vehemencia y de falta de respeto que yo quiero al menos, ministro, decirle que nosotros al menos lo respetamos y que vamos a oír en virtud de lo que son sus conocimientos, sus vastos conocimientos, porque tenemos confianza en lo que es su gestión como ministro. Y le preguntaba antes de iniciar la sesión cuántos han sido los abortos que se han practicado desde septiembre del año pasado. Son 200, o sea, son 25 por mes. Mire, fíjense que al lado de los cientos de miles de personas que esperan ser operados, ser atendidos, vistos por los especialistas, al lado de los cientos de miles de millones en deuda hospitalaria que nos heredó el gobierno pasado, hay algunos que están solo preocupados por 25 casos que me parece que son atendibles, por cierto. Pero pongamos las cosas en su contexto. El derecho de esas mujeres que está consagrado por la ley debe cumplirse. Pero también los cientos de miles que esperan para ser operados o para ser vistos por especialistas también merecen nuestro respeto, así es también como los proveedores que están a la espera de los pagos por parte del sistema de salud. Así que solamente decir, ministro, que cuenta con todo nuestro respaldo, que sabemos que de manera sabia va a conducir los destinos de la salud en nuestro país y obviamente todos aquellos casos que hoy día se presentan como algo inédito, estoy cierto que usted lo va a solucionar a través de la gestión y de su equipo. Dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Barro. Previo a la palabra, quiero hacer presente que los tiempos que hablen los distintos parlamentarios por sobre efectivamente lo planificado se descuentan con cargo a sus respectivas bancadas, porque en algunos casos obviamente hay más parlamentarios inscritos que el tiempo que va quedando como excedente. Eso como téngase presente. Continuando con el debate, y ahora sí, le damos la palabra al diputado don Juan Luis Castro. Diputado, tiene la palabra. Presidente, la verdad es que estamos viviendo en Chile un momento muy especial por la emergencia de los derechos de la mujer en nuestro país, que se está expresando en todos los lugares del territorio y se están reivindicando precisamente después de la postergación de tantos años. Nosotros hace 8 meses aprobamos la ley de aborto en 3 causales y hemos vivido un periodo muy complejo en donde, si yo quiero interpretar qué es lo inédito fue lo que pasó precisamente durante el mes de marzo y abril, cuando vimos que hospitales públicos se autodeclaraban objetores de conciencia en circunstancias que la realidad después jurídica de la Contraloría dijo que jamás un hospital público podía incurrir en esa condición porque solo la objeción personal es válida y la red asistencial siempre va a incluir a establecimientos privados que estén en convenio como parte de lo que se entiende que es esa red. Pongamos las cosas en su lugar. Aquí lo que se ha legislado es para garantizar un derecho, no para garantizar la excepcionalidad. La excepcionalidad, particularmente la institucional, casi no tiene parangón en el resto del mundo, pese a que aquí la introdujo, no el Congreso, sino que la introdujo el Tribunal Constitucional. Por ese motivo, es tan importante dejar asentado 2 cosas. Primero, que las instituciones privadas pueden acogerse, tienen el derecho a la objeción institucional, pero no a la vez a mantener los flujos de dinero que vienen del Estado por concepto de prestaciones ginecológicas públicas. Segundo, que todos los hospitales públicos, teniendo médicos que pueden incurrir en la causal de objeción personal, no puede el hospital público dejar de brindar la prestación, sea a la hora que sea, el día que sea, y rechazar o tener mecanismos de desplazamiento de las mujeres que invoquen alguna de las causales. Esa colisión fue la que tuvimos precisamente en los últimos 2 meses, que la Contraloría ahora la ha despejado y la ha clarificado. Por tanto, lugares como los hospitales que estamos aludiendo hoy día, que tuvieron estas contradicciones, deben quedar claros en que esta situación no puede continuar más en el tiempo. Por ese motivo, entonces, es que hoy día, además, teniendo una ley interpretativa, como ya ayer aprobamos en la Comisión de Salud en general y que esperamos sacar en particular en pocos días más, vamos a colocar, no por voluntad reglamentaria, sino por la ley misma, que estas cláusulas que garantizan el derecho a la mujer y que ninguna clínica privada puede tener
convenio y a la vez rechazar, quede firme en la ley, de una vez por todas. Ese es el propósito que estamos hoy día buscando y que queremos todos que de una vez por todas se cierre este episodio para que vayamos a los grandes temas de fondo que están pendientes en materia sanitaria y que son muchos. Gracias, presidente. Dicho. Gracias, diputado Juan Luis Castro. A continuación, en el debate y en representación del Frente Amplio, le damos la palabra a la colega diputada doña Claudia Mix. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero quisiera referirme a la importancia de que exista este espacio en el cual se debate sobre la difícil implementación de la ley de aborto transcausales y las altas tasas de médicos objetores de conciencia. Lo vemos reflejado en los hospitales de Osorno, San Felipe y Huasco, donde todos se han declarado objetores de conciencia. Resulta prioritario que podamos visibilizar y dar una pronta solución a la vulneración de derechos de las cuales han sido víctimas las mujeres de nuestro país. Primero, por la implementación de un protocolo de objeción de conciencia ilegal y segundo, por la obstrucción sistemática de los médicos objetores en el ámbito de los servicios de la salud. La Contraloría General de la República recientemente ha dictaminado que la resolución número 432 del Ministerio de Salud es contraria a derecho por no respetar los requisitos de forma y por realizar una interpretación de la ley extensiva en lo que se refiere a la objeción institucional de conciencia. Es decir, permitir que instituciones de salud que tienen convenio con el Estado pueden ser objetores de conciencia, lo que se traduce en transgredir la naturaleza misma del principio subsidiario y de estas mismas instituciones. Resulta preocupante que en diversos lugares del país existan tantos médicos objetores de conciencia, tanto en servicios públicos como privados, y más grave, en territorios donde el acceso y la cobertura de salud es muy limitado y por ende la posibilidad de derivación es nula. Restringiendo el acceso del derecho a las mujeres a practicarse un aborto por las 3 causales. Todo esto no se reduce solo al acceso a este derecho, sino que además pone en riesgo la vida de las mujeres. Y le quiero recordar al ministro Barros que no puede poner en igualdad de condiciones la deuda de un proveedor con la vida de una mujer. Pareciera que existe un clima imperante sobre restringir el acceso al aborto, más que garantizarlo. Esto es consecuencia de una visión restrictiva de los derechos de las mujeres, una subvaloración de su propia vida, y ya que siempre parece prevalecer el derecho a la libertad de ser objetor de conciencia por sobre el derecho a las mujeres de decidir y vivir sobre su cuerpo, decidir sobre su cuerpo. Me pregunto entonces, y también le pregunto al ministro que está hoy día aquí presente, a quien aprovecho de saludar, ¿cuándo llegará el día en que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, sin tener que depender de una decisión obtusa de nuestras autoridades sanitarias? He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mix. Continuando con las intervenciones, le damos la palabra al diputado don Harry Jürgensen. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar al ministro y su asesora. Presidente, creo que es muy importante precisar algunas cosas. Me voy a referir especialmente al caso del Hospital de Osorno. El Hospital de Osorno no se ha dejado atender a ninguna mujer, como aquí se pretende decir o confundir. En Osorno se atienden más de 2.000 partos al año y en los últimos 6 meses se han atendido 5 casos de aborto, de los cuales 1 fue por la 3ª causal, en que se derivó a la paciente a Puerto Montt para llevar a cabo el procedimiento de la interrupción del embarazo. Esto porque para la 3ª causal los profesionales de Osorno se declaran en pleno derecho objetores de conciencia y solo en el caso de la 3ª causal, presidente. El procedimiento para la 3ª causal no es un tratamiento que debe efectuarse con suma urgencia, a diferencia de la 1ª causal, que sí lo puede ser. Equivocadamente se puede pensar que un aborto por la 3ª causal es un procedimiento de urgencia, pero no es así. Y afortunadamente, por más doloroso que es, la tasa de requerimiento de ese tipo
de tratamientos en Osorno es muy baja. El único caso por la tercera causal que ha habido y ha sido atendido en Osorno en los últimos 6 meses se hizo como corresponde. Que quede bien claro acá. Fue atendido y posteriormente derivado la paciente a otro centro asistencial, asegurando los cuidados y tratamiento adecuado. Todos estamos de acuerdo que el Estado debe velar porque se cumpla la ley y que a ninguna mujer se le deje de atender. Pero lo que no podemos permitir es que se discrimine a los profesionales o a clínicas que pudiesen declararse objetores. La objeción de conciencia es un derecho humano. Quienes representamos a la ciudadanía no podemos limitar el derecho humano de la objeción de conciencia a quizá la parte más noble de nuestra sociedad, a los profesionales de la salud, que muestran día a día su compromiso al servicio de la comunidad, haciendo todo lo humanamente posible por curar, y que trabajan con corazón y alma en favor de la humanidad. En Alemania, por ejemplo, existen clínicas o hospitales que tienen convenio de prestaciones con el Estado y son objetores de conciencia. Y eso no quiere decir que dejen de prestar servicio al Estado en otro tipo de cuidados o tratamientos. Pretender acá quitarle convenios con el Estado a clínicas objetoras atenta contra el derecho de pacientes que a través del servicio público requieren de tratamientos especializados, que solo en clínicas objetoras de conciencia se practican. Lo que sí es muy urgente en Osorno, probablemente en otros hospitales también, es poder contar con mejor equipamiento, sobre todo para poder diagnosticar con certeza la necesidad de un procedimiento por la segunda causal, la de inviabilidad fetal. Para aquello es imprescindible contar con ecógrafos de última generación, equipo con quien en la actualidad no cuenta el Hospital San José de Osorno. Presidente, no podemos discriminar a quienes se declaran objetores de conciencia, sino reconocerles su derecho humano fundamental y plenamente establecido, que debe garantizarse en nuestro país. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jürgensen, por su intervención. Continuando con el debate, le damos la palabra a la diputada Carol Cariola. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, presidente, saludar al ministro de Salud, que se encuentra presente el día de hoy acá. Y espero que el día de hoy, señor ministro, por su intermedio, presidente, el ministro de Salud venga con una disposición distinta a la que lo hemos visto en las últimas semanas en los medios de comunicación y con la que lo vimos también en la interpelación hace algunas semanas atrás en este mismo hemiciclo, negando la afirmación que hacíamos varios parlamentarios y parlamentarias respecto del acto ilegal que se había cometido por parte del Ministerio de Salud en relación al protocolo de objeción de conciencia institucional, que claramente hasta ahora ha sido una de las principales trabas para que una ley de la República, que muchísimo nos costó sacar adelante como parlamentarios de este Congreso Nacional durante el periodo anterior, finalmente sea vulnerada de la forma en que lo ha sido. Hoy nos convoca una situación bastante lamentable que analizar, que es precisamente la imposibilidad de 3 hospitales públicos de nuestro país que por el hecho de tener solo médicos objetores de conciencia no han podido desarrollar ni implementar la ley como corresponde. Sin embargo, en relación a esta situación, señor presidente, lamentablemente tampoco, curiosamente, hemos visto una reacción y una acción concreta para resolver estas situaciones, sino que sencillamente un encoger de hombros. Es decir, acá cuando se dice que existe la voluntad real de garantizar el derecho de las mujeres a recibir las prestaciones que por derecho, que por lucha hemos ido consiguiendo, finalmente lo que queda en evidencia es que esa voluntad pareciera ser no expresada en las acciones concretas. Como bien sabe esta Cámara, el Ministerio de Salud ha intentado extender la aplicación de la objeción de conciencia más allá de lo estrictamente legal mediante una antojadiza interpretación de la ley y mediante un protocolo que, tal cual lo señaló la Contraloría, no se ajusta a derecho. El mandato de la ley, señor presidente, es claro. El Ministerio de Salud es el encargado de dictar los protocolos relativos a la ejecución de la objeción de conciencia, pero estos protocolos deben asegurar la atención médica de los pacientes y las pacientes en relación
con la interrupción de su embarazo en las 3 causales. En ese sentido, esta ley es clara, es rotunda y es contundente. Y cuando el sentido de la ley es claro, no le corresponde al Ejecutivo intentar desvirtuar tal sentido interpretándola a su conveniencia. Es innegable, señor presidente, que la ley tiene un mandato general, el permitir la interrupción del embarazo en 3 causales que ya las conocemos, que crea para la mujer el derecho a interrumpir su embarazo para estas causas, mediante el aseguramiento y garantía de la prestación médica íntegra y oportuna. Por lo tanto, cualquier acción que dificulte su otorgamiento, aunque reconocida en la propia ley, es necesariamente excepcional y no es la norma que aquí finalmente se ha permitido incorporar. Señor presidente, el Ministerio de Salud está absolutamente obligado a garantizar la prestación de la interrupción del embarazo en 3 causales a la mujer que lo requiera. No se puede entender que en una situación del Estado, en una institución del Estado, no existan facultativos que puedan llevar adelante dichos procedimientos. Esto es una falta grave a la ley y a la Constitución. Diputada Cariola, precluyó el tiempo del Partido Comunista. Solo para terminar, señor presidente, si usted me lo permite, nosotros le pedimos al Gobierno que tome medidas concretas para contratar personal necesario, adecuado y capacitado en cada una de las instituciones públicas de nuestro país y que en el más breve plazo, tal como se lo solicitamos hace algún tiempo atrás, modifique el protocolo para que todas las instituciones que reciben recursos del Estado se hagan cargo de su responsabilidad. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Diputado. Continuando con el debate, le damos la palabra al diputado don Pedro Velázquez. Hemos puesto el sistema automático de corte del tiempo para que sea lo más objetivo posible para todas las bancadas. Continúe, diputado Pedro Velázquez. Señor presidente, por su intermedio, solamente señalar que la contratación de médicos hoy día es una necesidad en todo sentido. Yo quisiera ser muy breve y solicitarle al señor ministro de Salud, por su intermedio, señor presidente, que pueda generar una circular y estar atento a que lo que está ocurriendo en Osorno, San Felipe y Huasco no vuelva a ocurrir en unas semanas más o se asuman otros hospitales y tengamos que volver a hacer una sesión como la que hoy día está ocurriendo. Lo anterior, señor presidente, y por su intermedio, señor ministro, quien le habla en calidad de cristiano. Yo estoy en contra de todo tipo de aborto, de todo. Pero eso no quita que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y aquí en la tierra se tiene que cumplir las leyes que se ha hecho y en especial este país. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es que el Ministerio de Salud deba estar en permanente supervisión para que todos los servicios y los hospitales de nuestro país que son públicos puedan contar con estos profesionales médicos, ya sean nacionales o extranjeros, estos últimos debidamente acreditados, para que puedan estar al servicio de la mujer de nuestro país. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Velázquez. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Jaime Beloli. Muchas gracias, presidente. Quiero decir, en primer lugar, que me siento engañado. Esta sesión está publicada para hablar sobre la objeción de conciencia personal. Pero aquí se han dicho puras cosas que no tienen nada que ver con la objeción de conciencia personal. La primera línea argumental de lo que he escuchado acá es que existe una ilegalidad en el protocolo. Quiero leer exactamente lo que dice para que no sea media verdad. Teniendo presente las anteriores consideraciones, estoy leyendo la página número 3 del dictamen, es posible colegir que la anotada resolución exenta 432 del 2018, la que hizo este gobierno, así como aconteció con la citada resolución exenta número 61 de ese año, no se ajustan a derecho. Por lo tanto, porque tengamos las cosas de verdad, ambas nos ajustaron a derecho porque debieron haber sido vía reglamento y no vía protocolo. Segundo, línea argumental que se ha puesto acá. Hay un riesgo de poner en práctica la ley. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se pondría en riesgo la aplicación de la ley? ¿Porque hay personas que objetan o porque se tiene que derivar? Veamos las dos antecedentes. Si es que existe derivación y entonces se pondría en riesgo la ley, cerremos todos los hospitales de Chile, porque resulta que no todos los hospitales de Chile atienden todas las especialidades. Y por tanto siempre se debe derivar. El hospital que está al lado donde yo vivo, el hospital de Wynn, es uno de muy baja complejidad.
y por tanto no tienen operaciones de tórax abierto. Necesita entonces, si una persona llega en urgencia, tienen que derivarla. ¿Significa eso que está en riesgo la aplicación de la ley? Es completamente absurdo. Por tanto, si es que en un lugar todos los médicos y el equipo médico es objetor, lo que tiene que garantizar ese hospital es que tenga que ser derivado. Y si es una urgencia, porque está en riesgo la vida de la madre, tiene que atenderse en ese mismo lugar y no vale la objeción. ¿Por qué? Porque eso no es un aborto. Pero veamos la otra parte también del argumento. Lo que aquí se ha dicho es que a algunos simplemente le molesta que exista la objeción de conciencia. ¿De dónde se desprende la objeción de conciencia? Es una garantía constitucional, no la objeción, la libre conciencia. Cuestión por la que han peleado muchas personas durante siglos. Por supuesto, aquellos que tienen un pensamiento totalitario o les gustan las dictaduras, obviamente no les gusta la objeción de conciencia, ni la libre conciencia, ni tampoco las instituciones con ideario, porque no hay nada más contrario al totalitarismo y a las dictaduras que la libre conciencia. Nada más contrario. Yo no sé por qué se ríe una diputada acá, me parece una falta de respeto, pero además de eso, es cosa de leer a los primeros pensadores sobre la libertad. Desde allí nace la convicción íntima, que es la libre conciencia, lo que nos permite ser libres. Por eso es parte de la Declaración de Derechos Humanos, pues. Y la objeción de conciencia, que yo pensé que ese iba a ser el debate que íbamos a tener acá, no es para cualquier cosa. Está bien que algunos quieren ridiculizarlo y decir que, mire, yo no quiero pagar impuestos porque no se trata de eso. Y las normas internacionales son súper claritas cuáles son los límites al respecto. Y aquí es un caso extremo, tal como han dicho muchas personas. Y es en esos lugares donde existe el derecho consagrado en base a nuestra Constitución de hacer objeción de conciencia por la libre conciencia, que algunos argumentan es el primer derecho humano y por tanto que es el primero que las dictaduras tratan de coartar. Entonces, ¿qué es realmente lo que estamos diciendo? ¿Que los médicos en el sector público tienen que estar obligados a practicar aborto? ¿Acaso queremos discriminar y preguntarles antes, no, si usted va a ser objetor, usted no puede trabajar en el sector público? ¿Eso es lo que nos están diciendo? Varios de los que, le pido por favor, presidente, que haya tolerancia, varios de los que están acá argumentan en cosas que no son ciertas simplemente, porque está garantizada la atención al derivar, así como está garantizada la atención al derivar en otras prestaciones. Y nadie lo pone en duda. Nadie lo pone en duda. Si yo tengo un tumor cerebral, no me van a atender en el hospital de Buin, no me van a atender en el hospital de Peñaflor. Por supuesto que no. Se tiene que derivar. Y en estos casos, en la causal número 2 y causal número 3, se puede derivar, porque son hospitalarias. Y no todos los hospitales están capacitados para recibir ese tipo de atenciones. Imagínense además el argumento, si bien no es parte de la discusión, pero aquí lo han puesto arriba, sobre los CESFAM que tiene la Universidad Católica en Puente Alto y La Pintana. Son CESFAM, son centros de salud familiar. No tienen atenciones hospitalarias, tienen solo atenciones ambulatorias. Por tanto, jamás podrían realizar un aborto, nunca. Son ambulatorias. Sin embargo, igual los quieren cerrar acá. Y dicen que no puede recibir ni un peso. Porque el diputado Castro, por su intermedio, presidente, dijo que se reducían solamente al ámbito gínico-obstétrico, pero eso no es lo que dice el dictamen ni lo que dicen los diputados acá afuera cuando se paran acá. ¿Y quién le va a responder entonces al Hospital Parroquial de San Bernardo y a las mujeres del Hospital Parroquial de San Bernardo que atiende a los 6 consultorios en los partos? ¿O acaso me van a decir que las únicas atenciones ginecológicas son los abortos? ¿Y qué pasa con esos otros? ¿Entonces no se pueden atender allá? ¿No puede atender en La Pintana y Puente Alto el CESFAM? ¿Quién es el que pone la ideología por encima de las personas y las mujeres? ¿No es completamente absurdo? Por tanto, la línea argumental que se ha sostenido acá me parece que simplemente no da. No da. Se permite la libertad de objeción personal, se permite que se cumpla la ley al derivar, tenemos que permitir que las personas de más escasos recursos puedan ser atendidas. ¿Ese es el punto o no? ¿El punto son las personas o no son las personas? ¿Son las mujeres? Si son las mujeres, entonces dejémoslas que puedan atenderse. Yo voté en contra de la ley de aborto, pero se aprobó. Y por tanto se tiene que ejercer. ¿Cómo se ejerce? Si es que en un lugar hay objeción de conciencia, se tiene que derivar para que se garantice la atención. Igual que como si hubiese otra prestación que es compleja. Ese es el punto.
Entonces, yo creo que es mejor que desnudemos los argumentos y que digan que simplemente no les gusta la objeción de conciencia ni personal ni institucional y que quieren acabarla exactamente como hacen las dictaduras. Díganlo tal cual nomás, po. Díganlo tal cual. Ahora, la objeción de conciencia institucional, y para terminar con esto, ¿solo existe en nuestro país? No. ¿Qué es lo que dice el tribunal? No es que la institución tenga conciencia, obvio que no tienen conciencia. Ahora, ojo, las instituciones son ficticias, obvio. Así las define nuestro Código Civil, por de pronto. Son personas las que hacen, ¿cierto?, las personas jurídicas. ¿Y pueden tener un ideario las instituciones? Pueden, en las democracias pueden, en las repúblicas pueden. De hecho, toda institución tiene un ideario. Decidir no tenerlo es también tenerlo. Ese es el punto. Entonces, en resumen, la ley se sigue implementando perfectamente bien si es que en un lugar de objeción se deriva. Las mujeres van a tener el debido resguardo de la atención que aquí se ha dicho. La objeción de conciencia es un derecho consagrado en la ley, pero que se deriva de nuestra Constitución de la libre conciencia, que es un derecho además reconocido internacionalmente. Entonces yo entiendo que algunos estén buscando excusas para pegarle al gobierno por lo que sea, pero en este caso no les funcionó. Gracias, diputado Belolio. Continuando con el debate en el tiempo del Partido por la Democracia, y en su tiempo le damos la palabra al diputado don Ricardo Celis. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro y a quienes le acompañan. Tengo re poco tiempo, pero solo decir que hacemos una diferencia importante en lo que es la objeción de conciencia institucional de la personal. Nosotros, y en lo personal, soy respetuoso de la objeción de conciencia personal del equipo y del médico. El punto radica en qué es lo que se va a hacer en aquellos establecimientos donde hay 100% de objeción de conciencia personal del equipo que allí está trabajando. Y a mí me preocupa particularmente porque de la estadística que hay de los 258 casos de pacientes que han vivido esta situación, el 17,8 ha sido por causa de aborto y una buena cantidad de ellos, casi la mitad, ha sido en menores de 14 años. Entonces, además de la acción del equipo que va a actuar directamente, el equipo en pabellón, me preocupan los equipos de apoyo que probablemente no estén sustentados o sostenidos en la acción. Tiempo, diputado Celis, era el tiempo que le queda al Partido por la Democracia. Continuando con el debate, le damos la palabra a la diputada doña Daniela Chicardini. Gracias, presidenta. Tengo poco tiempo, pero como atacameña y representante de la provincia del Huasco, que es donde se ubica este último recinto público, lo que es el Hospital Provincial de Huasco, que tienen 7 objetores de conciencia, me preocupa especialmente las eventuales consecuencias que pueda acarrear esta decisión. En la práctica hoy día tenemos una ley que es inaplicable. Más allá de la legitimidad que pueda tener la opción personal de estos profesionales, nos enfrentamos a una situación que eventualmente podría impedir o dificultar nuevamente el derecho de las mujeres, especialmente de menores recursos, ante la interrupción voluntaria en sus 3 causales. Uno respeta las convicciones personales, pero de manera también muy personal yo quiero decir que habría esperado una mayor solidaridad hacia las mujeres, no de todos ni de la mayoría, pero sí de algunos de estos profesionales de la salud que no entienden ni solidarizan con la carga y el dolor de estas mujeres. A uno le gustaría escuchar a más profesionales de la salud ser objetores de conciencia en otros temas sobre derechos de la salud de la mujer, como por ejemplo oponerse a medidas de ISAPRE que obtienen ganancias millonarias, pero que discriminan en el valor de sus planes a las mujeres por ser mujeres, ¿no es cierto? Y a las que se les tuvo que obligar por ley a que dejaran de considerar el embarazo como una enfermedad, como una preexistencia. Ojalá uno escuchara a más objetores de conciencia solidarizando ante los abusos laborales y sexuales que ocurren cada día en los espacios de trabajo, en las calles, en los colegios, en las universidades, o ante la diferencia de los sueldos entre hombres y mujeres. Y mire, aún más, digamos o dejemos, pónganse ustedes la objeción institucional. Ojalá existiera una mayor consecuencia a la que vemos en la clínica de la Universidad Católica, por ejemplo, que hoy recibe con los brazos abiertos al sacerdote Caradima, y en ese sentido uno se pregunta, ¿ahí no hay objeción de conciencia con el delito más grave de la humanidad, que es abusar a menores de edad?
Se entiende que recibir atención de salud entonces es un derecho humano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno esperaría y exigimos en ese sentido lo mismo hacia las mujeres que, por ejemplo, hayan sido violadas y reclamen la atención ante estas 3 causales. Pero en fin, más allá de aquello y volviendo a lo que nos convoca acá, sigue primando el deber del Estado de garantizar este derecho. Y por eso me uno a la voz de las mujeres de la provincia del Huasco, que representa además la voz de millones de mujeres a lo largo de nuestro país, para exigir esta obligación por parte del Estado y de los recintos de salud privado y público, para decir basta, basta a todo intento machista de detener por secretaría el ejercicio de este derecho, y para exigir que eso se cumpla para todas las mujeres de Chile, no importando la condición social, económica, ni en el lugar donde ellas vivan. He dicho, presidente. Gracias, diputada Daniela Chicardini, por vuestra intervención. En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, le vamos a dar la palabra al diputado don Diego Chalper. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, lo que se nos convocó fue analizar una situación concreta de 3 lugares concretos. Y la mínima rigurosidad exige hacerse cargo de esa situación. Respecto a la situación de Osorno, ya se ha referido el diputado Jürgensen, no tengo nada que agregar a su exposición. Respecto de Vallenar, de la provincia del Huasco, en los casos de riesgo vital inminente, tal como lo explicaba el diputado del Olio, evidentemente el hospital de Vallenar se va a hacer cargo de la situación. Y en los otros casos que no son de riesgo vital inminente, la solución ya existe, que es la derivación al hospital de Copiapó. Por lo tanto, ¿cuál es el problema práctico que motiva esta inédita convocatoria? Y más complejo es todavía en San Felipe, presidente, porque en San Felipe, según se nos informa, no son todos los médicos objetores. Por lo tanto, se trata de traer a colación, con tal de perjudicar al gobierno y generar una situación compleja, las situaciones no son reales. Entonces, por favor, un poco más de rigurosidad. Presidente, la Contraloría se permite decir que si usted recibe fondos públicos, se transforma en un establecimiento público. Eso es inaceptable. Y es inaceptable, presidente, porque no solo contradice el Tribunal Constitucional, sino que además porque esos fondos públicos se reciben para dar prestaciones de salud a miles de pacientes que reciben atención día a día gracias a la acción del Ministerio, de su ministro y de sus equipos médicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretende la Contraloría? ¿Pretende que las agrupaciones no puedan tener proyecto institucional? ¿Pretende transformar en esto una dictadura en donde por recibir fondos del Estado uno tiene que sujetarse a una cierta pauta ideológica? Por favor, presidente. Presidente, la objeción de conciencia, tal como lo ha explicado muy bien el diputado del Olio, es un derecho humano. Consagrado, fíjese, en la primera declaración de derechos humanos, que lo invito a revisar en su artículo 18, cuando dice que la libertad de conciencia se puede manifestar individual, y fíjense la palabra que emplea, colectivamente. Porque la objeción de conciencia, al final, responde a lo que es el hombre. Y me llama la atención que las personas de izquierda hablen en términos tan individualistas. Los hombres funcionan asociados, presidente, funcionan en colectivo. Y por lo tanto la objeción de conciencia institucional al final responde a lo que es el hombre, que se asocia con ciertas motivaciones y por lo tanto esos proyectos institucionales se trasuntan desde lo individual a lo colectivo. Y por lo mismo, esta objeción de conciencia no es solo individual, sino que desde los derechos humanos, en la primera declaración de derechos humanos del hombre, ya se funcionaba en colectivo. Presidente, acá se ha intentado armar una polémica artificial para seguir alargando algo que el ministro ya ha abordado lo suficientemente bien. Sepa, ministro, que la bancada de Renovación Nacional lo apoya irrestrictamente y seguiremos trayendo a colación la poca rigurosidad que se tiene para inventar este tipo de polémica. He dicho, presidente. Gracias, diputado Chalper. Continuando con el debate, le damos la palabra en el tiempo de la democracia cristiana al diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. En el poco tiempo vamos a tratar de ser lo más exactos posible. Saludar al señor ministro también. Como es sabido, hace algunos días un dictamen de la Contraloría dejó sin efecto los cambios realizados por el Gobierno al protocolo de objeción de conciencia de la ley que regula el aborto en 3 causales. Esta normativa establece que los recintos de salud privados que mantienen algún tipo de convenio con el Estado para dar atenciones ginecológicas o obstétricas no puedan declararse como objetoras de conciencia.
Es importante resaltar que con esta revocación no se modifica la ley, ni el reglamento, ni la norma técnica, sino únicamente se trata de un documento administrativo que se encuentra llamado a dictar nuevamente acorde a lo dictaminado por la Contraloría. Sin embargo, lo relevante y que buscamos resguardar es que una nueva normativa no ponga en jaque prestaciones importantes que van más allá de las ginecológicas y obstétricas. Y vamos al punto de fondo, presidente. Entendemos la objeción de conciencia como el derecho que tiene todo ser humano de abstenerse a realizar una acción considerada por la norma jurídica, ya sea como un deber o mandato, anteponiendo para ello sus razones morales o religiosas. Este tema cobra especial relevancia en la práctica médica, principalmente cuando se enfrentan situaciones relacionadas al inicio de la vida o de pacientes terminales, decisiones que muchas veces implican juicios frente a valores que entran en conflicto. El médico en estos y otros casos puede enfrentar un conflicto entre sus valores personales, los de los pacientes o familiares, o lo dispuesto en alguna norma institucional o legal. Tomando en cuenta estos aspectos, podemos cuestionar a un médico o a un equipo médico que tiene una profunda convicción religiosa o valórica y que decide no realizar cierto procedimiento porque va en contra de sus creencias. A nuestro parecer, no, presidente. Y considerando el derecho de la objeción de conciencia, tampoco. En estos casos, este es el caso de 3 recintos hospitalarios que hoy día conocemos, donde la totalidad de sus médicos obstetras se han declarado como objetores de conciencia. Pero ciertamente, presidente, aquí no se vulnera la ley. Estos pacientes, como ocurre en muchas especialidades, son derivados a otros centros cercanos donde se realicen estos procedimientos y no sean objetores de conciencia. Obviamente, los casos de emergencia siempre serán atendidos. Por estos motivos y en cumplimiento de lo que ha resguardado el tribunal, apoyamos en su momento la decisión de revocar este protocolo para que los centros médicos que mantienen algún tipo de convenio con el Estado puedan declararse como objetores de conciencia. Esto va más allá de cualquier discusión valórica, en una cuestión legal que como legisladores mandatados, justamente anormal, debemos resguardar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Calisto. Ahora bien, en el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado don Jorge Rackbeck. El micrófono, diputado. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. No sé si hay un programa de televisión, un comentario por ahí que dice los que caen en su propia trampa. Y voy a analizar que la inédita situación surgía en 3 recintos hospitalarios públicos del país. Finalmente no es tan inédita. Yo fui parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en el periodo anterior, donde justamente se discutió la situación del aborto en 3 causales. Y majaderamente se dijo, insistentemente se dijo, que en Chile mayoritariamente la ciudadanía y los médicos estaban de acuerdo con este tipo de procedimientos. Y hoy día vemos que en 3 hospitales todos los médicos se declaran objetores. Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que aquí lo que sucedió es que efectivamente las encuestas que majaderamente nos entregaron eran falsas y engañaron a una ciudadanía entera. Ciudadanía que finalmente no fue engañada en las elecciones presidenciales siguientes, porque de haber sido mayoría pasaron a ser minoría. Y hoy día se está reflejando a través de esto, que efectivamente en 3 hospitales del país el 100% de los médicos se declaran objetores, a pesar de que las encuestas que entregaban decían que la mayoría de los médicos y la mayoría de la ciudadanía estaba a favor de estas 3 causales. Bueno, cayeron en su propia trampa. Y aquí hay una situación que ya se ha señalado respecto de la libertad de conciencia. Y no es un derecho constitucional de Chile, sino que es un derecho constitucional internacional reconocido hace mucho tiempo y ratificado por los tratados en Chile. Si queremos dejar de lado esto, vamos a estar atentando claramente contra también otro derecho constitucional reconocido en Chile y reconocido internacionalmente, que es el derecho al trabajo. Si a la gente le obligan a realizar actividades en contra de su libertad de conciencia,
tiene la opción de renunciar para mantener su libertad de conciencia, por lo tanto va a estar atentando contra su libertad de trabajo. Y si está protegiendo su libertad de trabajo, va a estar finalmente dejando de lado su libertad de conciencia, donde además va a estar atentando contra la vida. Es una situación que analizábamos en el periodo pasado, que lo vimos latamente, pero hoy día claramente aquí queda demostrado que los que dijeron ser mayoría no lo eran, y quedó demostrado. Y hoy día está siendo nuevamente demostrado. Aquí hay ciertos profesionales del equipo médico que lamentablemente no pueden señalar su libertad de conciencia o objeción de conciencia, y se está atentando claramente contra su libertad de trabajo. Yo quiero señalar, a modo ya de finalizar este comentario, que un parlamentario que no fue a la reelección, que era de la nueva mayoría, un día conversando le dije: ¿qué les pasó a ustedes? ¿Por qué después de haber tenido una tremenda mayoría finalmente perdieron la elección y ustedes bajaron tanto la votación? Mira, me dijo, lo que sucede es que cuando uno empieza a defender minorías y causas que no son de la mayoría de la ciudadanía, se transforma también en minoría. Eso le pasó a la coalición gobernante, y a través de esta sesión especial se demuestra una vez más que el comentario que me hizo ese colega diputado que no fue a la reelección tenía toda la razón. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Muchas gracias por vuestra intervención, diputado Jorge Rackbeck. A continuación le damos la palabra a la colega diputada doña Maite Orsini. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Creen algunos, cuando insistimos en hablar de niñas violadas y revictimización, que simplemente estamos exagerando? Muy probablemente, esos mismos creen también que las reivindicaciones que exigimos las mujeres no son más que eso, exageraciones. Quisiera entonces hablarles un momento con números, a ver si ellos logran lo que no está logrando el rostro de una niña. El 2016, más de 7.000 mujeres fueron víctimas de violación o abuso sexual. De ellas, el 58% eran menores de 18 años. En ese mismo sentido, Se está corrigiendo. Le pido disculpas a la diputada. Un error. Partimos por los 9 segundos y ahora 2 minutos de revolución. 4 minutos. Enseguida, diputada, se le va a dar el tiempo completo para que pueda leer su... Bueno, ¿estamos listos? Sí. Diputada, tiene la palabra. Sí, se equivocó. ¿Pero está corriendo el tiempo, presidenta? Tiempo... Se le va a poner el tiempo ahora, diputada. Gracias. Tranquila, habla usted. ¿Pero y el tiempo? Ya. Buenas tardes, presidenta. ¿Creen algunos que cuando insistimos en hablar de niñas violadas y revictimización, simplemente exageramos? Muy probablemente, esos mismos creen también que las reivindicaciones de las mujeres no son más que eso, exageraciones. Quisiera entonces hablarles un momento con números, a ver si ellos logran lo que no está logrando el rostro de una niña. El 2016, más de 7.000 mujeres fueron víctimas de violación o abuso sexual. De ellas, el 58% eran menores de 18 años. En ese mismo sentido, el 41% de las mujeres que han accedido a la interrupción voluntaria del embarazo por la tercera causal son menores de edad. Y aunque algunos prefieran los eufemismos, tercera causal significa violación. Continuemos. El 100% de los médicos obstetras de los hospitales de Osorno, Huasco y San Felipe se han declarado objetores de conciencia, transformando en los hechos hospitales públicos en objetores de conciencia institucionales. Esto es un sinsentido y una vergüenza para nuestro sistema de salud pública. La situación fue agudizada por un protocolo que fue declarado ilegal, porque, como estableció la Contraloría, liberaba de requisitos que protegían el carácter excepcional de la objeción de conciencia. En otras palabras, presidenta, el ministro invirtió el mandato de legislación.
Entonces, lo que tenía que ser la regla general, que es el ejercicio libre del derecho a abortar en alguna de las tres causales, fue transformado en la excepción. Si esto no es una infracción flagrante de la ley, estimados diputados y diputadas, no sé lo que es. Veamos un caso concreto. En Osorno, el hospital no cuenta con obstetras no objetores y la clínica alemana declaró que será objetora institucional. ¿A qué obligarán estos hechos a las mujeres de esa ciudad? Son más de 100 kilómetros de distancia hasta llegar a Puerto Montt para atender un aborto por violación, con todo lo que eso implica para la víctima, contar nuevamente los hechos, extender el número de personas vinculadas, más exámenes ginecológicos, etc. Revictimización extrema. Todo lo contrario a lo que dice la evidencia psicológica, médica y ética. Ninguna mujer merece tanta desidia por parte del Estado. Fui de quienes planteó, sin ningún pelo en la lengua, que el protocolo era ilegal. Con la diputada Hernando y un gran número de diputadas de distintas bancadas no tuvimos dudas frente a aquello. Semanas antes, junto al diputado Crispi, acompañamos en su presentación a Contraloría a las diputadas Cariola y Vallejo. Y fue justamente esta quien confirmó que lo que decíamos era completamente cierto y que lo que hizo el ministro en este hemiciclo fue defender un protocolo ilegal. ¿Solo un error de forma? No. Absolutamente no, pues este procedimiento formal también tenía un problema de fondo serio. Un ministerio encabezado por quien abiertamente ha estado en contra del derecho de la mujer al aborto en tres causales buscó torcer el espíritu de una ley y por varias semanas lo logró. Esto tuvo grandes efectos que sin duda se vinculan a la materia de esta sesión especial. Por ello, este Congreso debe fiscalizar lo que no ha hecho el ministro, que no existan presiones indebidas para objetar conciencia, avanzar en la red preferente de médicos no objetores y asegurar una red de derivación nacional que garantice el derecho de las mujeres a pesar de la existencia de objetores. Como es de conocimiento público, he estado y estoy por la acusación constitucional. Y como no voy a estarlo, ¿cómo no voy a estarlo? Si el ministro se niega a responder nuestras inquietudes. No lo hizo en la interpelación, no ha respondido los oficios de la Comisión de Salud, ni los que envié para conocer el cumplimiento de la ley en mi distrito. El ministro no responde, presidenta. El ministro no da garantías. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Andrés Celis. Presidenta, por su intermedio, la verdad que no sé a qué vine, porque leo la citación y esto pareciera que es una interpelación al ministro. Me hubiera encantado, en primer lugar, un mea culpa a aquellos parlamentarios que aprobaron el artículo 119 de TER, porque algunos parlamentarios que están hoy día, que fueron reelegidos, ellos mismos incluyeron la figura del protocolo y fue la Contraloría la que señaló expresamente que el protocolo impugnado en el gobierno de Sebastián Piñera como el del antecesor, ambas normas en cuanto a las obligaciones eran ilegales. Es decir, tenemos por un lado una norma dictada por este Congreso que colocó la figura del protocolo, donde me parece que estaba la señorita Cariola, donde estaba la señorita Vallejo, que vaya a decir me impugna una norma que ella misma aprobó, y resulta que después tiene la desfachatez de señalar que el que tiene la culpa es el presidente Piñera o el ministro Santelices, cuando la Contraloría, y me lo dijo el Contralor ayer, observa los dos protocolos. Continúo. Me hubiera encantado, debido al tenor en que se ha convertido esta interpelación, que hubiese estado la ministra Castillo. La ministra Castillo, en un diario, en EMOL, señala que ella no tuvo ninguna ilegalidad, ya que la Contraloría no tuvo ninguna observación en cuanto a la conducta que ella realizó al dictar el protocolo. Miente, descaradamente miente. Ambos gobiernos cometieron un error.
Y lo que está diciendo la Contraloría es lo que está trabajando este gobierno, en dictar un nuevo reglamento por un error de este Congreso, con el contenido, con las normas y con las disposiciones que el Contralor Bermúdez está señalando. En eso está trabajando el gobierno de Sebastián Piñera, en eso está trabajando el ministro Santelice. ¿Y saben qué más? Hay otra solución, que es mucho más corta. Modifiquemos el artículo 119 ter por parte de este mismo Parlamento, si quieren. Si, en definitiva, la solución del reglamento no encuadra con lo que, en definitiva, la Contraloría, con este gobierno, quieren, según nuestra legislación vigente, modificamos el 119 ter del Código Sanitario. Pero por favor, no caigamos aquí en una burla de señalar que los de al frente son los responsables porque ellos son los malos y ustedes son los buenos. Muchas gracias, he dicho. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Erika Olivera. ¿Cuánto? 17 segundos, diputada. No alcanzo a decir nada, diputada. No es nuestra... Los 30 le han cedido 30 segundos del audio. Voy a tener que leer muy rápido entonces, como una carrera de 100 metros. Voy a hacer solo un análisis. La ley de interrupción del embarazo en 3 causales, a pesar que puedan o no nos pueda gustar, garantiza en su artículo 119 ter la objeción de conciencia tanto para los médicos cirujanos como para el resto del personal al que le corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón. Bueno, no voy a alcanzar a decir nada, solamente quiero hacer un llamado, Presidenta, y decir que esto va más allá de las responsabilidades del Estado, sino que el humano se debe empatizar con la prestación médica que esa mujer, en el caso concreto de la violación, necesita. Muchas gracias. Voy a dejarlo porque si después pudiese leerlo, lo leo. Gracias. Muchas gracias, diputada. El Partido Socialista tiene 47 segundos y el Frente de los Demócratas le da 30 segundos más. Tendría 1 minuto 17 segundos para la diputada Emilia Nullao. Por 1 minuto 17 segundos, la diputada Emilia Nullao, ya que otra bancada, aparte de los de su partido, le ha cedido el diputado Zafirio, a partir de la bancada le ha dado el tiempo. Muchas gracias. Presidenta, por su intermedio, llama la atención la objeción de conciencia del 100% de los obstetras del Hospital San José de Osorno. Atenta contra el derecho a decidir de las mujeres de nuestra provincia, donde, y por si fuera poco, la mayoría de estos médicos trabajan igualmente en las clínicas privadas de la ciudad de Osorno. Es decir, ninguna mujer violada podrá optar por la tercera causal en nuestro territorio provincial. Es así donde me pregunto, ¿qué sucede si una niña violada que queda embarazada de su agresor quiere optar por la tercera causal? Y si además esta niña vive en un sector rural aislada, ¿llegará a su hospital intercultural? Después de un gran viaje en micro o a caballo saliendo de madrugada desde sus hogares, o sea, deberá delatar su tortuosa experiencia de violación en su hospital de su comuna, pero posteriormente deberá ser trasladada desde ahí a Osorno, después de llegar al hospital San José de Osorno y nuevamente repetir su relato al equipo de acompañamiento, y ahí tendrá que ser trasladada más lejos a Puerto Montt. Tiempo, diputada, desgraciadamente. ¿No hay nadie más inscrito en los tiempos que queda alguna bancada? ¿Quién está? Ministro, disculpe, ¿usted quisiera hacer uso de la palabra? Tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, quiero
agradecer la invitación que me ha hecho para poder responder a algunas legítimas inquietudes que tienen los parlamentarios en relación a 3 centros de atención que, a decir de los antecedentes que ustedes poseen, no tendrían cobertura para la interrupción del embarazo en 3 causales. Me refiero a los hospitales de Huasco, al Hospital de Osorno y al Hospital de San Felipe. Quiero entregarles los detalles del trabajo que hemos hecho y también, a partir de este trabajo, poder testimoniar la certeza que pueden tener todos, que tal como decía el diputado Fidel Espinosa, todo lo que está a nuestro alcance es lo que precisamente estamos haciendo. O como también señalaba la diputada Carol Cariola, que era nuestro deber el tomar medidas concretas. Y entonces por ello es que quiero aprovechar este espacio para transmitirle lo que siempre he sostenido, que el Ministerio de Salud y este ministro están abocados a dar cumplimiento de la ley, más allá de cualquier otra consideración jurídica. En relación al Hospital de Huasco, les puedo señalar que es posible que la información, de hecho, ha ido evolucionando, porque hoy contamos con un médico que se va a hacer cargo de la atención de estas pacientes. Él es el doctor Mauricio Hidalgo Rocco, y también en ese hospital contamos con el apoyo de las matronas para constituir el equipo pertinente que pueda dar la atención a un eventual caso. De hecho, de acuerdo a nuestros registros, se ha tenido que verificar el tratamiento de una paciente en la causal número 3 en el Hospital de Huasco, y afortunadamente para ella esta se pudo resolver con el equipo médico local. En relación al Hospital de San Felipe, quiero también precisar que la información que nosotros tenemos es que existen 3 médicos que no son objetores, y en consecuencia el hospital cuenta con las competencias y con los profesionales para dar respuesta a la eventual necesidad de atención de las mujeres. Los nombres de 2 de ellos, el de tercero no tengo, es la doctora Paulina Zúñiga y el doctor Sergio López. De la misma manera, contamos con los equipos de matrona que no son objetoras y que forman parte de este equipo. En relación al Hospital de Osorno, efectivamente, tal como se ha señalado por algunos honorables, existen profesionales que son objetores de conciencia en las 3 causales. Sin embargo, hay varios de ellos, de acuerdo a nuestro registro, que no son objetores para la causal 1 y 2. En estas circunstancias podemos entonces entregar garantía que, en presencia de una situación de urgencia, más allá de lo que la ley determina, en la causal 1, que es la que determina urgencia, existe cobertura, pero además existe en la causal 2. En la causal 3, dado que existe son objetores de conciencia, nosotros hemos dispuesto un protocolo pormenorizado, detallado, afinado, que queremos compartir con ustedes, y está disponible, y le hemos entregado una carpeta al honorable diputado Juan Luis Castro, varias carpetas, para que ustedes puedan disponibilizarlo en su calidad de presidente de la Comisión de Salud. Ahí también van a encontrar que tenemos el protocolo del Hospital de Huasco en detalle. Pero además de eso, les quiero señalar que hemos dispuesto de un cargo para profesionales que puedan, de otra zona, de otra región, acudir para atender la tercera causal, toda vez que esta es electiva, a la región, y
estamos trabajando en conjunto y le solicitamos al Colegio Médico que mediante su participación nos pueda proponer algún profesional que o bien se contrate, tenemos el cargo disponible, o bien acuda como interconsultor para dar cuenta de esta situación. Dicho lo anterior, quiero también comentarles que todos los dispositivos sanitarios de alta complejidad cuentan con equipos de acompañamiento para precisamente dar cumplimiento a la ley y cumplir con la normativa que aquí también se encuentra disponible para quien quiera revisarla en detalle. De tal manera que, tal como se ha señalado, estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance y estamos también dando cumplimiento en la ley para que ésta se cumpla en todos los hospitales, como lo demandaba legítimamente el diputado Víctor Torres en su intervención. Quisiera, en síntesis, señalarle que, en primer lugar, estamos cumpliendo celosamente con la ley, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que ésta se aplique en su máxima expresión e inspirado en lo que los legisladores definieron en su momento. Y más allá de eso, estamos invitándolos y queremos invitarlos, y es por ello que me ha parecido también un espacio privilegiado para poder dar en conjunto una señal al país tal cual lo señalaba el diputado Fidel Espinosa cuando decía que este era un espacio y una oportunidad para las mujeres. De esa misma forma, nosotros creemos que efectivamente es una oportunidad para que todas las mujeres de Chile sepan que el Ministerio de Salud está cuidando sus derechos, estos y todos los otros derechos que ellas tienen y que pueden contar con nosotros. Y finalmente quiero hacer invitación a los honorables a que sigamos trabajando en conjunto para que podamos resolver otros temas que, como también se ha dicho en esta sala, son parte de la agenda que como país tenemos que responder a toda la ciudadanía, toda vez que nos encontramos en una situación de salud crítica. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, ministro. A continuación, el señor secretario dará lectura al proyecto de resolución número 120. Tenemos varias comisiones. Vamos a suspender 3 minutos para darle el tiempo a los diputados y diputadas a bajar de las distintas comisiones. Así que suspendo por 3 minutos. Estimadas diputadas y diputados, se renueva la sesión. Como habíamos dicho, por favor, a los diputados y diputadas, en la medida que van entrando a la sala desde las comisiones, tomen asiento para poder avanzar en la sesión. El señor secretario dará lectura al proyecto de resolución número 120. Gracias, presidenta. El proyecto de resolución número 120, le indico de inmediato quiénes son los parlamentarios que los han suscrito. La diputada Carol Cariola, la diputada Carolina Marzán, don Hugo Gutiérrez, Marisela Santibáñez, Daniela Chicardini, Juan Luis Castro, Guillermo Telier, Fidel Espinosa, Ricardo Celis y Andrea Parra. Perdón, ¿es el primero o el segundo proyecto? ¿El 120 o el 121? El 120 es el que... no, Oscarito. Por favor, yo le pregunto... Vea bien, señor secretario, por favor, el 120 no es ese es el 121. Sí. Ya. Se va a corregir el sistema, diputado.
Perfecto. El proyecto de resolución número 120 señala lo siguiente. En el número 1, la Cámara de Diputados acuerda apoyar la gestión del ministro Santelices, fundamentalmente lo que dice relación con las listas de espera, la deuda de los hospitales y la deuda y retraso en infraestructura hospitalaria. En segundo lugar, mantener un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, ya sea a través de la Comisión de Salud como en las demás instancias de trabajo propias de la labor legislativa y fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados. Este es el que fue entregado por el diputado señor Coloma. Disculpe, los diputados, ¿qué dicen los diputados? ¿Están preguntando qué diputados? Sí. Este es el proyecto de resolución 120 que fue entregado por el diputado señor Coloma. Sí, hay un problema con el ingreso ahí, pero son los parlamentarios de Chile Vamos. Está el señor Gaona, el señor Belolio, el señor Barro, el señor Alessandri, el señor Rentería. Reitero lo que dice, apoyar la gestión del ministro Santelices, fundamentalmente lo que dice en relación con las listas de espera, la deuda de los hospitales y la deuda y retraso en infraestructura hospitalaria. Y en segundo lugar, mantener un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, ya sea a través de la Comisión de Salud, como en las demás instancias de trabajo propias de la labor legislativa y fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados. En votación, el proyecto de resolución. En votación. Reglamento, diputado Giorgio Jackson. Sí, presidenta, reglamento. La sesión fue citada por el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. No sé si al lugar algo que votar un proyecto de resolución que no dice absolutamente nada con respecto a ese tema. No sé si se ajusta al reglamento, el que podamos votar, no sé, yo podría presentar acá un proyecto de resolución con respecto a la computación y la programación infantil, la computación o cualquier cosa, deporte, o podría presentar un proyecto de resolución con respecto a que no haya una reforma tributaria, no sé, me gustaría que me lo aclarara la secretaría, por favor. Sí, efectivamente, diputado, nunca se han cuestionado los contenidos, pero efectivamente en las sesiones especiales, considerando los proyectos de resolución que se presentan tienen que ver efectivamente con el objeto de la sesión para la cual se han citado. ¿Sí, presidente? ¿Reglamento, diputado? Sí. Muy breve. Lo que pasa es que si usted lee el cuerpo de lo que estamos votando, resolución 120, no dice relación con lo que leyó el secretario. Dice relación con una cosa distinta, si ustedes leen sus pantallas. Entonces, para que quede claro lo que estamos votando. ¿Qué vamos a votar, presidenta? Parece que tuvimos un tema, el tema de cuando se subió el proyecto. Sí. Vamos a leer todo el proyecto para que quede claro, porque hoy hay una confusión. Por favor, secretario, lea todo el proyecto. Sí, los considerandos a los que aluden los señores diputados señala primero que en la sesión celebrada el día miércoles 2 de mayo la Cámara de Diputados citó a responder las preguntas sobre la gestión de su cartera. Segundo, que en relación al cuestionario temático existen una serie de aspectos en relación a su ministerio que son de gran urgencia y requieren de soluciones al respecto, como son especialmente la deuda de los hospitales, la deuda y retraso en relación a la infraestructura hospitalaria y las listas de espera GES o no GES. Dada la coyuntura política y que el ministro llega a su cargo poco más de un mes, es fundamental que tanto la Cámara de Diputados como en general el Congreso Nacional, las principales autoridades del país colaboren de la mejor manera posible para que se logren soluciones genuinas a aspectos tan relevantes como son las listas de espera, etcétera. La verdad es que no tiene que ver con el objeto de la sesión. Reglamento, diputado Zafirio, pero para después... Gracias, presidenta. Lo que ocurre, presidenta, es que todas las sesiones especiales, lo que nosotros hacemos, por lo menos lo que yo recuerdo de los últimos 8 años, tiene que ver con votar favorable o desfavorablemente proyectos de resolución o de acuerdo que dicen relación directa con el tema por el cual fue convocada la sesión. Aquí no ha habido una sola expresión ni en la petición, ni en los discursos. Yo he estado durante toda la sesión escuchando los discursos respecto de las deudas hospitalarias o respecto de otras materias asociadas a los temas de salud.
De tal forma que quisiera solicitarle formalmente, Presidenta, que, aplicando el reglamento correspondiente, no se puede votar este proyecto de acuerdo, porque no dice relación con la materia de la sesión. Diputado Veroli, el reglamento, y ahí termino con las palabras. Sí, gracias, Presidenta. En primer lugar, no está citado esta sesión especial sobre el aborto en 3 causales. Está citado, tal como dice en nuestra pantalla, sobre la situación de 3 hospitales y la objeción de conciencia. Eso es lo primero. Segundo, bajo esa misma regla, el 121 que firmaron los señores parlamentarios de lo que queda de la nueva mayoría, dice que es un acuerdo sobre la contratación de facultativos médicos para el complemento de la ley de interrupción voluntaria. No tiene absolutamente nada que ver entonces con esto. Aún más, el proyecto de acuerdo número 3, que también presentaron los señores, es de reglamento, que exactamente es por lo mismo, que ha presentado otro, dice más relación con el dictamen, cosas que no tienen nada que ver con esto de acá. Entonces pongamos la misma vara, porque de lo contrario, lo que uno le exige a uno no se lo puede exigir al otro. Los 3 dicen relación con la materia de salud y dicen relación con el ministro de Salud, y por tanto sometamos la votación. Si les molesta tanto que nosotros pongamos prioridad a la lista de espera, voten en contra nomás, pues listo. Presidenta, es inadmisible. No se puede votar algo que no corresponde a la materia a la que fuimos citados. En el artículo 114 queda claro que los proyectos tienen que tener relación con lo que se está viendo el día de hoy, y por tanto en el caso del proyecto 120 que estamos viendo puede quedar para los acuerdos y resolución, pero no se puede ver el día de hoy porque no tiene relación con la sesión. Última palabra, diputado, porque ya la mesa tomó la decisión. Está resuelto, Presidenta. Sigamos adelante, Presidenta. Presidenta. En contra. Un poco de ecuanimidad. Presidenta, reglamento. Presidenta, 2 situaciones. La primera, yo sé que a muchas personas les puede molestar entender la deuda hospitalaria, las deudas de infraestructura que hubo en materia hospitalaria que dejó el gobierno anterior. Pero basta con leer el objeto de la sesión. Dice analizar la inédita situación surgida en 3 recintos hospitalarios en los cuales ocurre una determinada situación. Parte de la deuda hospitalaria, de los problemas de infraestructura también se da en esos 3 hospitales. Y eso es el lugar, señora Presidenta. Es claro, diputado, la decisión está tomada. Presidenta, déjeme diputado. Pero déjeme terminar la exposición. Y en segundo lugar, cuando uno analiza el proyecto de acuerdo 121, dice referencia al protocolo. El protocolo, aquello que he mencionado, dice relación con la objeción de conciencia institucional, no respecto de la objeción que aquí se intenta establecer. Por lo tanto, si queda sin efecto el proyecto 120, tampoco el 121. Diputado, vamos a leer el diputado. Que se ajuste, que requiere la atención de la... Leamos el diputado, señor secretario, dará lectura al proyecto de resolución 121. En la parte respectiva, en lo que señala los diputados abajo firmantes en ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución, se solicita a su excelencia el presidente de la República y al ministro de Salud cumplir con lo establecido en la ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y lo ratificado por el dictamen 11.781, y en consecuencia, atendido lo expuesto, la autoridad administrativa deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de reemplazar la resolución exenta 432 para que se ajuste a derecho y asegure la atención de las mujeres que requieran interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales contempladas en la ley, y además contrate todos los médicos y personal necesario para dar cumplimiento al mandato legal. En votación el proyecto. En votación. Han votado. Bueno, llamé en votación. Reglamento, diputado, voy a dar una sola palabra. Presidenta, tal como se ha leído,
este proyecto de acuerdo no dice relación con el objeto de esta sesión. Dice relación con la política de contratación y dice relación con hacer un reglamento. Nada que ver, absolutamente nada que ver con la situación de 3 hospitales. Por tanto, bajo el mismo criterio que usted dijo que no se podía votar el 120, no se puede votar el 121. Sí, ¿lo presentaste hoy día? Voy a darle la palabra al diputado Leonardo Soto, una y una reglamento, y con eso... No corresponde empatar lo que es distinto. Mire, el número 6 de esta resolución señala que, habiendo tomado conocimiento esta Cámara de Diputados respecto a la lamentable situación que aqueja al menos a 3 hospitales de la red pública, cuáles son los hospitales de Osorno, Huasco y San Felipe, y describe toda la situación que ha sido materia de esta sesión especial. Y en el 7º señala que, de acuerdo a todo lo anterior, se hace necesario que el Ministerio de Salud cumpla con lo estipulado y adopte todas las medidas para contratar en los hospitales de las comunas de Osorno, Huasco y San Felipe en particular, y en general en todo el país, a los facultativos y médicos que sean necesarios para que puedan cumplir con la interrupción del embarazo cuando el Servicio Público de Salud sea requerido de conformidad a la conclusión. Hay una completa admisibilidad de esta resolución, Presidenta. Gracias, diputado. En votación el proyecto. En votación. Secretario, aquí lo estuvimos analizando. Bueno, la mesa está llamando a votación, diputado. Entonces, en votación el proyecto, le iba a dar la palabra al secretario para que explicara el reglamento, pero en votación. Han votado todas las señoras, han votado todas. Han votado, todavía no hay sistema. Ya, han votado todas las señoras y señores parlamentarios. Han votado. Han votado. A ver. Un segundo, tenemos un problema acá de sistema. Ahora sí, en votación, han votado todas las señoras y señores parlamentarios. Está en votación, han votado todas las señoras y señores parlamentarios presentes en la sala. En votación, resultado de la votación. Por la afirmativa, 56 votos, 43 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. El señor secretario dará lectura al proyecto de resolución número 122. Diputado Giorgio, para avanzar con la votación, por favor. Sí, de reglamento. Si la Secretaría nos pudiera aclarar a la Cámara que es obligatorio de estar en la sala a votar, si no se debe cursar una multa. Por lo tanto, solicitaría que se leyera ese artículo del reglamento y que se hiciera llegar a la Comisión de Ética a todos quienes estaban acá y que no votaron. Gracias. Sí, efectivamente, señor diputado, es obligatorio para todos los diputados que estén presentes en la sala votar, así que vamos a revisar las imágenes de televisión y compararla con la votación para determinar quiénes eventualmente pueden no haber votado. Gracias, diputado. El señor secretario dará lectura al proyecto de resolución número 122. En la parte dispositiva, apelemos objeción de conciencia 22, que fue presentado por el diputado Fidel Espinosa, se solicita a su excelencia el presidente de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, adopte las medidas necesarias a fin de que, primero, garantizar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo de conformidad con la ley número 21.030. Establecer en forma clara que los establecimientos privados que invoquen objeción de conciencia no pueden celebrar los convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley número 36 de 1980 del Ministerio de Salud en materia de ginecología y obstetricia.
Tercero, que se establezca que la objeción de conciencia institucional siempre deberá ser manifestada previamente por escrito, indicando los fundamentos por los que se solicita abstenerse de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo. Y cuatro, que se instruya al ministro de Salud a objeto que garantice que los protocolos para la manifestación de objeción de conciencia, a lo que se refiere al artículo 119 ter, se ajusten a derecho a fin de asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo, de manera que asegura como expresión del respeto a sus derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile. En contra. En votación. Reglamento, diputado Belolio, pero ahí haremos votación. Presidenta, lo que se acaba de leer en la parte dispositiva, el punto 2, 3 y 4, no guardan relación con lo que ocurrió en esta sesión, ni tampoco con la citación. Por tanto, por la misma razón que usted ha dicho que no se podía votar el 120, le pido que si este se vota solamente el punto 1. Y, diputado Jackson, no tengo problema, no necesito que me amenace. Respetémonos en la sala, por favor. En votación el proyecto. Sí. De acuerdo a la solicitud, primero los considerandos hacen referencia efectivamente a lo que significó la citación. No obstante, la sensación de la Secretaría es que el número 1 efectivamente es el que hace referencia al objeto de la sesión en forma específica. Los otros, si bien rozan el tema de la objeción de conciencia, no son temas específicos de la citación. O sea, por el número 1 al menos. En votación. Es entero. En votación. Estoy llamando a votación. En votación. En votación. El proyecto, de acuerdo. Han votado todas las señoras y señores parlamentarios. Han votado las señoras y señores parlamentarios. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 64 votos, 54 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Al término de la sesión, la sala aprobó 2 resoluciones promovidas por la oposición. La primera insta al presidente de la República y al ministro de Salud a cumplir con la ley y el dictamen de la Contraloría. En este plano, llama a adoptar las medidas necesarias para reemplazar el protocolo de aplicación del marco normativo por uno que se ajuste a derecho y asegure la atención de las mujeres que requieren la interrupción voluntaria del embarazo de las 3 causales contempladas en la ley y contrate todos los médicos y personal para cumplir este mandato legal. Llegó hoy día a la sala de la Cámara de Diputados un ministro mucho más humano, mucho más dialogante, que nos entrega la satisfacción de decirnos ya en esta sesión de que se van a hacer todos los esfuerzos para que en cada hospital público de Chile, cuando haya 100% de objetores, para cualquiera de las causales van a haber médicos y especialistas que van a atender a las mujeres en nuestro país. Yo hoy día tengo la plena convicción después de esta sesión de que el protocolo, las modificaciones que se realicen van en la línea de salvaguardar los principales principios que se echaron abajo con los cambios al protocolo iniciales. Y eso me parece que es un avance importante. La segunda resolución solicita al presidente Sebastián Piñera que garantice la atención médica de los pacientes que requieran la interrupción del embarazo conforme a la ley y disponer que los establecimientos privados que invoquen objeción de conciencia no puedan celebrar convenios en materia ginecológica y obstétrica con el sistema público. La falta en cuanto a protocolo lo cometieron los 2 gobiernos, tanto el gobierno de la presidenta Bachelet como el gobierno del presidente Piñera. El Contralor observó ambos protocolos y ordenó que el contenido tiene que ser a través de un reglamento con las indicaciones que incluyo en ese dictamen. Me pareció una interpelación más y por eso me hubiera encantado que se hubiese citado a la ex ministra Castillo, porque yo leía a la ministra Castillo y ella señalaba que a ella nunca se le observó su protocolo. Y eso es mentira, ya hay que decirlo con todas sus letras. La Contraloría dice textualmente que ambos protocolos no cumplen con la ley. Y en cuanto al tema de las instituciones privadas o las instituciones en general tengan objeción de conciencia, eso no está en la ley, pero lo incluyó el Tribunal Constitucional, tribunal creado en 1970.
La segunda resolución pide además que la objeción de conciencia institucional siempre sea manifestada por escrito indicando sus fundamentos e instruye al ministro de Salud a garantizar que los protocolos para manifestar la objeción se ajusten a derecho, asegurando la atención médica de las pacientes como expresión del respeto a sus derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile.